No, ahí lo voy a buscar yo directamente. Ok. A ver si esto está grabando. Imagino yo que sí. Vamos un segundito más. Bueno, bienvenidos a la sesión de consultas de la unidad de corriente alterna. Vamos a estar respondiendo a algunas preguntas, entonces, con respecto al trabajo de EduFlow, que tendríamos que entregar dentro de unas horas, obviamente. Entonces, tenemos una estrategia para resolver problemas y después hay que, básicamente, presentar, ¿sí?, uno de los trabajos de uno de los ejercicios de las unidades. Entonces, al show, entonces, perfecto. Esto es lo siguiente. Identificar los conceptos relevantes, plantear el esquema de acuerdo a los siguientes pasos, hay que ejecutar una resolución, obviamente, como siempre, y después, obviamente, hay que evaluar la respuesta y tenemos que encontrar nuestra solución de este ejercicio 9 de un circuito RLC. Perfecto. ¿Qué es lo que estabas teniendo dudas, Luciana? Sí, en el momento de ver si el circuito es capacitivo o inductivo. Ajá. Em, bueno, yo calculé el ángulo de desfase, después calculé la reactancia y la inductancia, Ujú. em, perdón, la capacitancia y la inductancia. Y para ver si un circuito era inductivo o capacitivo, ¿no? Teníamos que fijar en si la inductancia o la capacitancia era más grande que la otra, o eso es derivado si ya te diste cuenta si era capacitivo o inductivo. Como que ahí me mareé, Claro, porque me dan dos valores que yo pensé que con el ángulo de desfase también te podías dar cuenta, ¿o no? correcto. Sí. Bueno, y ahí como que no me daba lo mismo con el ángulo de desfase, con el ángulo de desfase me daba inductivo. Y si comparo la capacitancia y la inductancia, me da capacitivo. Bueno, no sé si me estoy equivocando, pues. Evidentemente hay algún problema porque no debería, o sea, las dos cosas deberían estar en coincidencia con tu sistema, ¿viste? Sí o sí. Eso es algo que sí o sí, a ver, tu matemática y tu fenomenología tienen que estar en concordancia completa porque no puedes tener dos cosas que te den resultados opuestos, sí o sí. Claro, o capaz que lo estoy interpretando mal igual, Claro, porque capaz que me sí. parece que es eso. Entonces, mira, algo que uno puede Pero, hacer, primero que, bueno, yo agarré algunos ejercicios de la guía, ¿viste? Y a veces en general a ciertos ejercicios de la guía les falta algún tipo de trabajo, por decirlo así. No lo digo de malo, ¿viste? Lo digo de que es nada, hay que a veces hacer ciertos trabajos extras directamente. Entonces dice, por un circuito RLC serie, circula una corriente y te da la función temporal de la corriente, ¿sí? Y te dice, sabemos que la potencia activa es tanto, ¿sí? Y sabemos cuánto vale su capacidad. Te pide calcular los valores de R y de L, te pide calcular cuál es el valor de L para la fuente, cuál es el valor de L para que la fuente entregue su máxima potencia, justificar por qué en este caso L debe aumentar para los máximos de potencia. Escriba las expresiones de la tensión en cada uno de los elementos del circuito, realizar un diagrama de impedancias y construir un diagrama de tensiones, un diagrama fasorial, obviamente, de tensiones que muestre que la ley de Kirchhoff de tensiones es válida. Entonces, si bien acá no lo dice el problema, pero yo creo que para tener una foto interesante, una foto no interesante, sino que para tener una foto más, ¿cómo decirlo?, realista del circuito, a este problema lo que le faltaría decir, ¿sí?, que es lo que voy a asumir yo, básicamente, ¿sí?, voy a asumir básicamente que la tensión temporal, o sea, la tensión del generador en su función de tiempo, ¿sí?, es un valor pico, ¿sí? Esto vale 20, pero yo le voy a poner, después tendría que hacer los cálculos, obviamente.
¿sí? Pero yo voy a poner, no sé, que vale 40 volts en valor pico, ¿sí? Por el seno, en este caso, de 2 por pi, ¿sí? Sería en este caso 2 por, acá no lo estoy programando, 2 por pi por 50, que esto es la pulsación del sistema por el tiempo t. O sea, estoy asumiendo, ¿sí? Que en este caso el desfasaje de la tensión, ¿sí? Lo que está implícito en este caso, es que el ángulo phi sub b, que sería el ángulo de la tensión, es igual a 0 grados. ¿Sí? Cosa de poder entenderlo el circuito, porque si vos, por ejemplo, tuvieses esto, y en vez de tener tu función temporal, ¿sí? Fijémonos primero en este caso, y para que veas qué tan importante. Entonces, yo voy a escribir estas dos ecuaciones de una forma muy sencilla. Voy a escribir seno de x más, en este caso, fíjate que es 37 grados, ¿sí? Que sería más o menos pi sobre 6, que es 30 grados más o menos en ese caso, ¿no? Más pi sobre 6, ¿no? Porque pi sobre 2 me da 90, pi sobre 6 me da 30 grados. Y después voy a escribir otra ecuación, ¿sí? Pero las voy a multiplicar. Ponerle 5, que sería esta, y la tensión le voy a poner el doble, 10 por, en este caso, y lo voy a dejar en 0 directamente. Entonces ahí vas a poder ver bien los desfasajes. Entonces, si vos lo observás, esta ecuación, fíjate que la ecuación que tiene menor amplitud, que es la corriente, ¿sí? Que es la que está adelantada, tiene el máximo primero, ¿sí? Y después viene el máximo de la tensión. ¿Eso lo vemos? Sí, ¿Sí? sí. Eso básicamente quiere decir que nosotros estamos ante el caso de un circuito capacitivo. Pero fíjate que para nosotros darnos cuenta de esto, sí o sí lo que tuvimos que hacer es básicamente asumir que la tensión estaba en ángulo cero, sí o sí. Si nosotros no asumimos eso, o sea, en este primer gráfico asumiendo que la tensión vale cero, esto me da capacitivo, simplemente por la ubicación de los máximos directamente, ¿no? Donde está uno de los máximos y donde está el siguiente de los máximos. Recordemos como la regla mnemotécnica que uno tiene siempre es que es civil, por ejemplo, para los circuitos capacitivos. En la parte civil, ¿sí? En un circuito capacitivo, siempre vos tenés la corriente primero y después la tensión, ¿sí? Y en Sí. cambio, imagínate esto, si yo en vez de sumarle o de asumir en este caso, digo, bueno, ahora la tensión va a valer 10 y le voy a poner pi sobre 3, que pi sobre 3 en este caso sería básicamente 60 grados, ¿sí? De desfasaje a la tensión, ¿sí? Entonces, cuando lo observes, vos fíjate que en este caso, ¿cuál es el de los dos que viene el máximo primero? ¿La tensión, que es el que tiene mayor amplitud, o la corriente? La tensión. La tensión, que es lo indicativo en este caso de un circuito Inductivo. inductivo. Entonces, lo importante de los circuitos de corriente alterna es entender el desfasaje que hay, el desfasaje relativo que hay entre ambas formas de onda. Y yo creo que a este ejercicio le faltaría dar como algún dato, obviamente, y decir, che, mirá, para que este circuito esté, o sea, para que esté más claro el enunciado, ¿sí? Para que esté más claro el enunciado, yo creo que a este ejercicio le faltaría de pronto asumir alguno de los dos estados. Cosa de uno poder, porque una vez que nosotros tengamos este valor de la tensión, como bien vos dijiste, no sé si vos lo dijiste, pero mencionaste que podías tener dos valores de inductancia, ¿puede ser? No, ¿No? Chequemos no, entonces. como que Dale. eh, ahora igual me estoy dando cuenta que puede ser, pero no, como que me daban, si lo hacía con el desfase, me daba capacitivo inductivo, y si lo hacía con las inductancias y la capacitancia, me daba otra cosa. Por eso. Porque no está claro bien cuál es el ángulo de la tensión para mí. O sea, eso es algo Claro, que no está claro, que eso claro lo dentro del pensé. ejercicio. Si estuviese claro, uno podría determinarlo. Fíjate que yo dije, mira, voy a arrancar por asumir esto.
Pero imagino yo que vos tenés estas ecuaciones. Primero voy a calcular la corriente eficaz, que es 20 dividido la raíz de 2, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Me da este valor numérico, 14. Y entonces, yo de la siguiente ecuación, uno sabe que la potencia activa del circuito es R por la corriente eficaz, ¿sí? Y eficaz al cuadrado. Entonces, de acá uno puede, obviamente, calcular cuánto vale la resistencia del circuito. Eso son los 800 watts dividido en este caso, ¿sí? Este valor que nosotros armamos, que se llama I eficaz, ¿sí? Al cuadrado. 4, ¿te da? Sí, sí, me dio eso. Perfecto. Y entonces, nosotros podríamos tener, yo creo, una o dos ecuaciones, imagino yo que por ahí, porque dice, calcule los valores de R y de L, que son los dos valores que nosotros deberíamos encontrar, imagino yo. Porque es lo que yo entiendo que debería sucedernos. Entonces, el primero que nosotros podríamos encontrar es que el arco tangente, o mejor dicho, voy a escribirlo primero como texto, la tangente del ángulo phi, en este caso, phi general, ¿sí? Como estoy hablando como lo que sería el argumento, ¿sí? El phi, la diferencia de los dos ángulos, el ángulo relativo que hay entre la tensión y la corriente. Es básicamente la parte imaginaria de tu circuito, la parte reactiva de tu circuito, ¿sí? Que nosotros lo podemos escribir esto de acuerdo a mi impedancia como XL menos X sub C, ¿correcto? Todo esto dividido R. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ahí no sería el mismo. Claro, yo ahí creo que me pensé que el 37 era el desfase entre la Claro. corriente y el voltaje. O sea, eso sería asumiendo que el ángulo de lo que pusiste acá vos, voltaje igual a 0, o... No, guarda que no dije nunca voltaje igual a 0, dije el No, ángulo de bueno, voltaje. el ángulo de voltaje. Claro, o sea, lo que vos tenés es que lo que le está pasando a este ejercicio es que, si mal no recuerdo, por cómo es la tangente, ¿sí? Uno puede tener ciertas características del circuito, ¿sí? Entonces, si uno mira cuánto vale la tangente de 37, del ángulo 37, ese valor te queda positivo, sí o sí, ¿no? Entonces, mirá, tangente en este caso, ¿sí? Y entonces vamos a ponerle from, no sé, en este caso es pi dividido 2, to, vamos a poner un menos acá, menos 2 pi dividido 2. O para ver el ángulo de pasaje nomás. Entonces, vos buscando la tangente de 37, estás solamente usando la curva del lado positivo de la curva. No estás evaluando nunca la posibilidad de que el ángulo sea 37 negativo directamente. O sea, porque lo que no conocemos nosotros, ¿sí? Es en realidad cuál de los dos o qué es lo que está sucediendo dentro del diagrama fasorial, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo, ¿sí? De lo que si fuera un diagrama fasorial, a ver si tengo, no tiene colores esto, voy a usar esto así. Si lo que nosotros estamos asumiendo es este diagrama, vos fíjate que en este diagrama que es inductivo, en tu diagrama de tensiones, ¿sí? Si vos tenés la tensión de tu generador acá, ¿sí? Lo que vos estás asumiendo básicamente dentro de tu circuito es que la corriente está atrasando, ¿sí? Y acá tendrías tu corriente de tu circuito. Y este ángulo tiene que ser 37 grados. ¿Sí? Sí. Por el contrario, si vos estás en la otra situación, ¿sí? Que es la situación del circuito capacitivo, lo que vos estás asumiendo es esta situación.
que este es, en este caso, la corriente. Y este ángulo vale 37. Estoy hablando del ángulo en módulo, pero cuando uno tiene que buscarle una referencia a los sistemas que uno está trabajando, ¿sí? Cuando vos estás utilizando básicamente alguna referencia, siempre los ángulos que son en el sentido opuesto, o sea, las X antihorarias son las que generalmente se toman como positivas y las X, los ángulos antihorarios se toman como negativos. Por ende, lo que a vos te corresponde es que el ángulo de desfasaje en este caso es menos 37, ¿sí? De utilizarlo, sí o sí. Si vos estás asumiendo que tu circuito es capacitivo. Y si vos estás asumiendo que tu circuito es inductivo, lo que vos tenés que utilizar es el otro 37. Eso porque la ecuación que nosotros estamos utilizando como si fuese dentro de tu circuito, en general, esa ecuación del arco tangente, o sea, esta ecuación que yo escribí acá, viene dado del diagrama de impedancias. Y dentro del diagrama de impedancias, porque esta ecuación que vos tenés acá, ¿sí? Básicamente viene del diagrama de impedancias que uno tiene. Sí, el ángulo. Claro, y del diagrama de impedancias en general te queda al revés, ¿viste? El diagrama de impedancias, cuando uno lo mira como del diagrama Z, se escriben al revés las reactancias. O sea, cuando vos tenés este diagrama, dame un segundito más, agarro este en negro, la resistencia va en este sentido, ¿sí? Este es R, y la reactancia capacitiva, perdón, inductiva es la positiva, y la reactancia capacitiva, ¿sí? Es la negativa. O sea, estos son números positivos y estos son números negativos. Por cómo está armado esta resta que vos tenés acá. Es una convención de signos. Pero vos fíjate que cuando vos asumís que el circuito es inductivo, el ángulo tendría que ser negativo, ¿sí? Directamente, por tu función temporal, por cómo te quedan tus funciones temporales. Y cuando vos asumís que tu ángulo es que tu circuito es capacitivo, básicamente lo que estás asumiendo es que X sub C es más grande que X sub L. Sí o sí, es lo que estás asumiendo en este circuito. ¿Se entiende eso? Sí. Yo creo que en este caso, ¿sí? Si vos lo mirás al circuito, lo que hay que asumir, ¿sí? Por cómo está este diagrama temporal, vos fíjate que te está diciendo, mirá, la corriente está adelantada con respecto a la tensión y entonces hay que asumir que el ángulo de la tensión es 0. Y entonces lo que uno tiene que asumir básicamente es que X sub C, ¿sí? X sub C es más grande que X sub L directamente. Esta es una asunción que hay que asumirlo para asumir que el circuito es que el circuito básicamente se comporta de esa forma. Ok. Y entonces de ahí uno lo puede calcular, ¿sí? Entonces vamos a terminarlo como para hacer el cálculo de L y que nos dé esa condición directamente. Entonces, porque si no vos acá tenés como un valor absoluto directamente que uno tendría que utilizar. Entonces, vamos a calcular X sub, ¿cómo es esto? X sub C. Entonces, X sub C, vamos a ponerle la pulsación primero, que es la pulsación del circuito que uno tiene, que es 2 por, en este caso, por ciento por pi por 50, que es la frecuencia del circuito que te da 314, te debería dar número. Sí. ¿Correcto? Y entonces, cuando uno calcula la reactancia capacitiva del circuito, 1 dividido en este caso, omega por C, que es 800 en este caso, por micro, dicen, 800, no, 537, no sé dónde. 537. El 800 watts era, 537 Por 10 a la menos 6. 530,7 por 10 en este caso, elevado, ¿sí?, a la menos 6. Uno más. Esto me da 6 casi, ¿puede ser? Sí. Sí, 6. Y entonces, cuando nosotros querramos resolver este ángulo, ¿sí? Cuando nosotros querramos resolver esta ecuación, directamente es lo que tendríamos que buscar. Yo lo voy a hacer para trabajar en grados, porque esto no acepta grados sexagesimales, así que lo voy a hacer en la calculadora, esta ecuación. Okay.
saber cuánto vale la tangente de 37, obviamente, ¿no? Que sería tangente de 37 y algo más, ¿no? Tangente de 37 más. Me da 0,75 y lo voy a ya asumir así. Voy a ponerlo así para que me lo entienda el programa, ¿no? Tangente de 37 me da esto 0,7535, ¿sí? Para que me lo tome este valor. Y entonces vos fíjate que si yo lo quisiera resolver este sistema, me quedaría, puedo ponerles, ¿no? A esto, solve, ¿sí? Y me quedaría R por este parámetro que yo tengo, ¿sí? R por tangente de 37, y esto tiene que ser igual a XL menos X sub C, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Sí. Me quedaría, y tengo que ponerle a este, que es el parámetro que estoy buscando, que es X sub L. ¿No? Y me da este valor. ¿No? Vamos a ponerle que me lo dé como valor numérico, me hace todas las fracciones. Y me da que es 9. ¿Cumple esta condición 9 para asumir que mi circuito sea capacitivo? No. No. Me está asumiendo que es un circuito inductivo. Y entonces, la forma de resolver eso, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es dar vuelta, o podés multiplicar por negativo la tangente, o podés dar vuelta a tu signo de la desigualdad, ¿viste? Son cualquiera de las dos formas que uno lo puede hacer esto. Dar vuelta a XL y X sub C. Y entonces, lo que hacemos nosotros, ¿sí? Es agarrar esto mismo, ¿sí? Y buscar en este caso ahora la resta X sub C menos XL, y ahora sí te da 2,98. Ah, ahí está. Pero Claro. se entiende que el problema es simplemente porque hay una falta de, ¿cómo es esto? Hay una falta de claridad dentro del problema inicialmente que me dice dónde está la tensión directamente, que no te lo dice el ejercicio. Claro. Igual también yo, o sea, asumí que el 37, los 37 grados era el desfase. Claro. Y entonces dije, bueno, como es 37 grados, es inductivo. Claro, no, 37 grados positivo, fíjate que estás Ah, parado en este bueno. caso acá. 37 grados, ¿sí? Que es este desfasaje que vos tenés acá, ¿sí? Que lo hicimos recién en Ujú. visual, es capacitivo el circuito. Claro, es Porque, capacitivo. Ahora me di cuenta que sí. ¿no? Pero claro, no sé por qué dije que Bueno, era inductivo. son simplemente errores que uno va cometiendo. Yo lo que decía es, o sea, si estás asumiendo como cero la tensión, como su ángulo inicial cero, estás parado en este caso, porque tenés 37, fíjate que sumada a la función temporal te lo estaba adelantando directamente. Claro. Yo le puse pi Sí, sobre 6, que es ahí me di 30, pero cuenta. era para hacer un ejemplo nomás. Sí, sí. Ahí me di cuenta por qué dije que era inductivo. Porque en uno de los videos yo anoté, Ujú. igual esto era de si era inductivo puro o capacitivo. No, bueno. Yo anoté que cuando tenés el ángulo de, de desfase de 0 a menos 90 era capacitivo y de 0 a 90 era inductivo. ¿Estás hablando de capacitivo e inductivo puros? Sí. O, cuando son puros los circuitos, son menos 90 o más 90. Menos 90, la corriente está atrasada a 90 grados con respecto a la tensión, y si es capacitivo puro, la corriente está adelantada 90 con respecto a la tensión. No es Ah, entre ok. cero. Si son puros los circuitos, Claro. o L o C puros, son 90 sí o sí. Fíjate que hay uno de los cuestionarios, ahora no me acuerdo el número, que habla de los circuitos, que es para jugar con el simulador de circuitos eléctricos. No sé si ya los hiciste. Sí, sí, sí. Que te hace esas preguntas, tal cual. O sea, te dice, bueno, probá primero un circuito resistivo puro. ¿Qué pasa con las magnitudes de la corriente y de la tensión cuando vos modificás R?
¿sí? Que ahora con un circuito inductivo puro, ahora con un circuito capacitivo puro. Vos tenés que el ángulo va a ir entre 0 y R, entre 0 y 90, ¿sí? Si vos tenés un circuito resistivo y capacitivo, por ejemplo, ¿no? La corriente va a estar adelantada entre 0 y 90, dependiendo de cómo sea tu característica, ¿sí? Que tanto más capacitivo o que tanto más resistivo sea tu circuito. Y va a estar entre 0 y menos 90, atrasada la corriente, si es resistivo o inductivo, y dependiendo de qué tan inductivo y qué tan resistivo sea, cuál va a ser el ángulo final, obviamente. Claro. Sí, ahí me quedó claro entonces. Claro. Bueno, bueno, básicamente era esa la pregunta que tipo me mareó en todo el ejercicio. Y en la última pregunta, en la de si cumplen las leyes de Kirchhoff, Ajá. ahí yo sé que las leyes de Kirchhoff era la suma del voltaje, se tenía que dar cero, Claro. porque las que entran, no, era en la corriente igual también. Y ahí, No, la de Kirchhoff es la suma de todas las diferencias de potencial a lo largo de la ahí está. trayectoria, ¿sí? Tiene que ser cero, básicamente. O sea, la tensión que vos tengas en la fuente tiene que ser la sumatoria de todas las caídas de tensión a lo largo del circuito. Ahí está, claro. Yo calculé la caída de tensión de la fuente y después calculé las otras caídas de tensión de la resistencia, de la inductancia y el capacitor. Ujú. Y, y me quedó una duda. Yo sé que la de la resistencia y la inductancia del capacitor como que resisten a la corriente y hace que, Más que eh, resisten, bueno, se oponen a la corriente. se opone a la Es corriente. que resisten es un término que uno lo utiliza solamente para, Claro, para el resistor directamente. claro, se opone a la corriente. Claro. Y bueno, ahí no sé cómo lograr la ecuación de la caída de voltaje, la Bueno, diferencia de potencial, digo. la ecuación básicamente es que la tensión del generador es igual, todo esto vectorial, ¿sí? O sea, vectorial quiere decir que está sumando con su correspondiente ángulo. Esto va a ser igual a la caída de tensión del resistor más la caída de tensión en el inductor más la caída de tensión del capacitor, ¿sí? Eso es segurísimo, ¿sí? Sí. Eso es lo que vos tendrías que tener en cuenta. Entonces, alternating power RLC serie con un circuito AC. Sí, gracias. Espera que voy a cerrar esto. Entonces, uno tiene acá el circuito, uno tiene la corriente que está desfasada, y este es el desfasaje que estuvimos viendo hoy. Y esto es lo que vos tendrías que hacer similar al circuito que nosotros vimos. En este caso, fíjate que la tensión, vos tenés las tres caídas de tensión, una de las caídas de tensión en cada uno de todos los elementos, ¿sí? En este caso, habría que ver dónde quedaría nuestra tensión del generador, ¿sí? Y eso se puede construir de alguna forma muy rápidamente con la ley del paralelogramo, ¿sí? O sea, la ley del paralelogramo, lo que a uno lo que nos pide básicamente la ley del paralelogramo. Pero esto yo quería una línea, ¿sí? ¿Qué le está agarrando esto? Recto, papi. No, chao, lo voy a hacer yo entonces. Entonces, si uno traza una línea, una recta que sea paralela a esta, ¿sí? Fíjate que, o al revés, imagínate que hacemos gráficamente esta ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Ujú. Entonces, a partir de la caída de tensión de la resistencia, le voy a sumar la caída de tensión del inductor y le voy a sumar la caída de tensión de tu otro elemento que me está faltando, que eso es lo que yo necesito hacer. Entonces, tengo la caída de tensión en R, y entonces lo que le tiro primero es una recta que sea paralela a BL, ¿sí? Y la trazo, ¿sí? Directamente acá.
y esta sería BL. ¿Sí? Lo que estoy Sí. haciendo es sumar vectorialmente estos vectores que yo tengo acá, ¿se entiende? Sí. Como cuando Sí, sí, sumabas sí. vectores en física, en el curso de ingreso o en física 1. Y después lo que hago es sumar al final de BL B sub C, ¿sí? Que sería hacer la sumatoria de este último vector que nosotros tenemos acá. Entonces, al final de ese vector, yo lo que voy a hacer es sumar gráficamente, más o menos ahí, este vector que es B sub C. Y entonces, en donde me queda la sumatoria de estos estos tres vectores son iguales a la tensión del generador. Y entonces, Perdón, ¿por qué sí, B sub C ahí? O sea, después de... de BL, porque Sí. estoy sumando vectores, y entonces, para obtener el vector resultante, ¿sí? El vector final de todos, ¿sí? Lo sumo uno después de otro. Ah, ok, Suponete ok. que, ¿cómo? Ok, ok. Si no pero hagámoslo, suponete que vos tenés el vector 1, 1, ¿correcto? Que sería este vector que uno tiene acá. Y yo quiero Ujú. obtener cuál es el resultado del vector 1, 1 más el vector 0, 1. Lo que hago es, al final del vector 1, sumo el vector, que es este vector que es 0 en X, 1 en Y. Y acá Sí, obtendría el vector resultante de la suma. sí, ahí me acordé. Claro. Cuesta a veces recordarlo, ¿no? Ah, sí, sí. Pero bueno, hay que Eh, entenderlo. Son ciertas cosas. Uno porque, no sé, yo estudié electricidad de los 13, entonces para mí es como lo más natural del mundo hacer una suma gráfica. Pero bueno, ahora que nos lo sacamos ahí de la suma de vectores, en este espacio geométrico donde tengo el final, lo que yo estaría graficando desde el origen hasta el final de todo, básicamente es la tensión del generador. ¿Por qué? Porque la tensión del generador es el resultante de sumar las tres tensiones que yo tengo dentro del circuito. En este gráfico que yo tengo acá, fíjate que acá está la corriente y acá está y adelantada a la corriente está la tensión, o sea que en verdad la corriente atrasa a la tensión y entonces el circuito es inductivo. ¿Se entiende? ah, claro. Sí, ahí sí. Ah, sí, son cosas que uno va Ah, viendo, inductivo resistivo, obviamente. claro. Y, sí, igual creo que yo hice esta ecuación, la fuente es igual a a la suma de Las tres tensiones em, de los las tres elementos. tensiones, pero no sé por qué no me da. ¿Qué no te Voy da? a o sea, a mí me dio el voltaje de la fuente me dio 100 volts. Ajá. Y el ¿La voltaje sumaste del con cap, sus correspondientes ángulos? Eso es lo importante. no, ahí está. Claro, me olvidé que son vectores. Son vectores. Es Son una de esas que nos vectores. pasa siempre a todos y entonces hay que tenerlos en cuenta nomás. Claro. Listo, con razón no sabía cómo plantear. em, entonces, listo. No sabía cómo tipo, ponerlo en números esa ecuación. Perfecto. Porque no me daba. O sea, yo decía 100 es igual a 80 más 120 y dije, no, 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 eso claro. no podría. Pero bueno, le agrego Tenés que los sumarlos ángulos. vectorialmente. Sí. Entonces, para sumarlos vectorialmente, tenés que, nada, hacer, o lo haces con respecto a algún gráfico, o lo haces con respecto a algún, o con matemática directamente. La expresión de... Sí, sí, en el F, en el D te pedía la expresión de De las las tensiones. tensiones. Claro, Sí, con ahí eso. temporalmente te las pide, pero después hay Ah, que hacer eso, bueno, lo podés expresar de ahí o lo podés hacer bueno, gráficamente, lo que prefieras vos. genial. Bueno, eran esas las consultas. Ah, no sé si tenía del... A ver. mm, Fíjate si queda algo más. Ah, no, 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 ahí está. No, no tengo ninguna más. Em, bueno, eso. Del cuestionario, si tengo una consulta, ¿te la puedo hacer por Slack o por la próxima semana?
Sí, cuando necesites, o si los tenés ahora y los querés mirar ahora, y si no, cuando los revises los cuestionarios, me los vas consultando. Yo estoy online siempre. No siempre, pero gran parte del tiempo. Ok. Bueno, dale. Bueno, gracias, Julián. Buenísimo, Luciana. Te mando un saludo. Igualmente, chao. Chao, hasta luego más.